Bueno, lo que anunciábamos, vamos a hablar de números, a ver cómo le va al gobierno, todo ese frente de problemas que aparecen hoy en día. ¿Esto repercute o no en la imagen, en el gobierno, en sus votantes? Facundo Nehamkins es politólogo y director de Opina Argentina y están trabajando justamente con números. Facundo, ¿cómo va? Gracias por atendernos. Soy Mariano García Relini. ¿Cómo andás? Hola Mariano, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por este rato. Bueno, contanos, ¿cómo le va al gobierno? Que parece que hay un frente complicado, muchos problemas en la agenda. ¿Esto repercute en la imagen y en la base electoral del gobierno o no? A ver, yo dividiría el cuadro en dos. Digamos, uno es el gobierno recién saliendo de la situación de la elección del del mes de octubre, ingresando en el mes de diciembre. Era un gobierno de alrededor de 55, 60 puntos de imagen positiva, que había llegado con una base electoral de alrededor del 48% de los votos, y que en el mes de marzo se mantenía estable en esos valores. Otro es el gobierno en los primeros meses de la pandemia. Ahí hay un crecimiento exponencial de la imagen presidencial, de la gestión de gobierno, lo que los americanos llaman around the flag, ¿no? Digamos, todos alrededor de la bandera, todos detrás de Alberto y los opositores de Horacio, pero por transitividad también detrás del presidente. Ahí con un pico Eso récord en la derivó, imagen, ¿no? Una imagen altísima. eso derivó en, como vos señalás, números récord, alrededor del 80% de imagen positiva. Bueno, digamos, la película que todos conocemos. Esa película se terminó. O sea, Se acabó, esa no está película, más. esos números no corren más. Hoy, digamos, la Argentina está en los mismos niveles de cuando se inició el gobierno de Alberto Fernández en el 2019, en el mes de diciembre. Tenemos un presidente quizás en unos valores un poco más bajos, puede que en lugar de estar entre 55 y 60, esté entre 50 y 55 puntos de imagen positiva. Una base electoral, digamos que si bien no está erosionada, hay que prestarle atención porque la situación económica era compleja en el mes de diciembre y es mucho más compleja hoy básicamente por motivos vinculados a la pandemia, ¿no? Sí, sí. Entonces, digamos, el gobierno debe mirar con atención que, digamos, se encamina hacia un año electoral y no debería llegar al año electoral, si quiere ser competitivo, con situaciones de inestabilidad económica y de, digamos, recesión, por decirlo de ¿Qué alguna pasa? manera. Ahí tocaste un tema lindo. ¿Qué pasa si votamos el domingo? ¿Quién gana si vamos a votar el domingo, según lo que ustedes vienen trabajando y encuestando? En nuestros números, digamos, la gente volvería a elegir mayoritariamente al Frente de Todos. Por supuesto, es una elección legislativa, entonces los valores serían menores. Siempre el voto se tiende a dispersar en las elecciones legislativas. Pero hoy ganaría Estamos el hablando de gobierno. valores. Hoy, más allá Hoy de ganaría todos el los líos que gobierno. hay, los problemas económicos, la pandemia, el Sí. enojo, el cansancio, hoy gana el gobierno. Yo calculo que con valores hoy de alrededor de 40, 42%, la oposición en su principal expresión rondaría el 30, 35%, de acuerdo al distrito, a quien sea el candidato, a quienes terminen siendo los candidatos. Y nosotros vemos la emergencia de un grupo nuevo que compite básicamente con la base de Cambiemos, que son los que nosotros denominamos los liberales, Despert, Milei, que, digamos, aparecen más significativamente en términos electorales que en las elecciones presidenciales Mira, y eso rondan en algunos aparece, eso distritos ya el existe, eso ya está en la 12%. gente. Mira. Sí, sí, eso aparece espontáneamente. Por supuesto que tiene un desafío que es poder dejar de pelearse entre ellos, armar una propuesta política, armar un programa y ofrecerle a la ciudadanía una propuesta electoral unificada, ¿no? Pero si lograran saltar todos esos escollos, que no es una tarea sencilla, yo creo que en una elección legislativa podrían ser muy competitivos, sobre todo en algunos distritos, como por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires. Facundo, y aparece esto del que se vayan todos de nuevo con lo delicado que es, ¿no? Yo le digo, de nuevo, eso es mi criterio, mi humilde opinión, digo, esto no resuelve nada, no nos resolvió nada, el que se vayan todos, lo que resuelve los problemas siempre es la política, la democracia, más allá que estemos de acuerdo con uno o con otro. Pero aparece como un hartazgo de la ciudadanía con la mayoría, con la política en general, ¿aparece eso del que se vayan todos o no? Mira, a ver, el enojo con la política, de la ciudadanía con la política, es una constante, casi te diría,
ya desde los finales del gobierno de Alfonsín, ¿no? O Mm, sea que la gente está enojada con la política porque la democracia argentina, si bien la sociedad prefiere siempre vivir en democracia que en dictadura, eh, digamos, está enojada con la política porque la política no ha sido, digamos, lo suficientemente eficiente como para resolverle los aspectos, sobre todo materiales, de su vida, ¿no? mm. Entonces, evidentemente la sociedad argentina tiene un enojo con la política general. Nosotros todavía no vemos ese sentimiento del año 2001, 2002, 2003, vinculado al que se vayan todos y un enojo generalizado con la política. Sí vemos mucha preocupación, ¿no? Sí Ujú. vemos las variables económicas como principal eje de preocupación, el desempleo, la inflación, hay un problema con las expectativas, la ciudadanía no tiene una expectativa de que le va a ir mejor necesariamente el año que viene, lo O- cual eso no es bueno para la política porque, digamos, habla de un pesimismo, pero también hay que tener en cuenta que está todo muy atravesado por una situación excepcional que vive la Argentina, que vive el mundo, que es la pandemia del La pandemia. coronavirus. Entonces, Pero eso te iba a eso preguntar. también hay que entenderlo. Hoy la economía o la inseguridad, depende de dónde preguntes, ¿ya supera la preocupación de coronavirus o de contagiarme o de enfermarme? Absolutamente. Sí, ya está. Hoy el coronavirus es una preocupación de cuarto, quinto orden. Primero está el desempleo, la inflación, la seguridad. En algunos distritos puede estar la corrupción y después aparece el coronavirus. El coronavirus es como que se ha incorporado como a la cotidianeidad Claro. de la vida ciudadana. También es cierto que sobre todo en los, digamos, en la zona del área metropolitana de Buenos Aires, al haber bajado un poco la cantidad de casos, es decir, estar en lo que se conoce como el declive de la curva, eso también lo saca de tema central o de agenda central de los medios. Ujú. Entonces, eso también influye en que la ciudadanía sienta un acostumbramiento, ¿no? A vivir con esta situación y también la recuperación de aspectos de su vida cotidiana que había perdido con el aislamiento del inicio, la Mm. cuarentena del inicio, también lo convierte en algo más natural, ¿no? Facundo, una más, en tu análisis, ¿qué pasó de aquella foto del gobierno con números altísimos de aceptación todos, donde se convivía, donde a todos nos gustaba, el líder de la oposición, si se lo puede poner a Larreta hoy como líder, no sé, o al menos Horacio Larreta, Kicillof, Alberto, todos en una misma mesa trabajando juntos en ese mensaje que era esperanzador y da la sensación que después se termina rompiendo todo? ¿Qué pasó? ¿Había que ir a ese juego político de tironear, de separarse, de dividirse? ¿Pudo más la grieta que la política? ¿Qué análisis se hace de aquel momento a este donde es todo tensión, todo pelea y todo grieta? Bueno, es una combinación de elementos, ¿no? Evidentemente hay, digamos, en las dos coaliciones principales que hoy tiene la Argentina, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, hay elementos que tienen, digamos, a ver, posiciones más duras, posiciones más extremas. Eso es un fenómeno, además, Mariano, que no es exclusivo de la Argentina, ¿no? Totalmente. Lo vemos en Estados Unidos con la candidatura Ujú, de Trump, lo vemos ujú. en Brasil con la de Bolsonaro, lo vemos en Bolivia con lo que pasó. Bueno, digamos, es un fenómeno que atraviesa el mundo occidental, es lo que algunos llaman la política del odio, ¿no? De mucho enfrentamiento, de negación del otro, y eso, por supuesto, es un caldo de cultivo no positivo para la construcción de consensos y de diálogo. En el caso particular del gobierno nacional, yo creo que a eso habría que agregarle quizás una serie de decisiones que yo no voy a evaluar si estaban bien o estaban No, está mal, claro. porque no me corresponden, pero sí quizás el momento y la oportunidad para tomarlo no fueron los más acertados, porque, digamos, sobre ese caldo de cultivo se construyó quizás una tensión y una ruptura innecesaria. A ver, te doy un ejemplo, no sé, Vicentín, por Mm. ejemplo. No me interesa a mí discutir si está bien o no, porque aparte no sé y no tengo No, elementos, no totalmente. conozco el caso por Pero dentro. claramente era La inoportuno en pregunta es, ese momento, la forma y bueno, incluso. por ahí el gobierno no evalúa que fue inoportuno, pero sí, digamos, tiene que evaluar que te aleja una parte de la Sí. sociedad que quizás hasta ese momento te miraba con cierto, digamos, positividad tu accionar. Bueno, Ujú. a partir de ahí se crea un corte con una parte de la sociedad y así podríamos nombrar algunos otras decisiones que puede haber tomado el gobierno que quizás
alejan a sectores más moderados del apoyo al gobierno. La última, muy cortita, me hablaste de la imagen de Alberto. ¿Y las demás figuras de la política, cómo están? Desde el Frente de Todos, la oposición, ¿quiénes son los que mejor o peor miden? ¿Cómo está la imagen de Cristina? En la oposición aparece Macri, Vidal, Larreta. ¿Cómo está ese mapa? Bueno, a ver, en el mundo Frente de Todos, digamos, por supuesto, Alberto Fernández es el referente que mejor imagen tiene. Detrás de él, Cristina y Axel Kicillof también tienen muy buena imagen, por supuesto, con niveles de imagen negativa más altos que los de Alberto Fernández, pero con núcleos duros también muy sólidos, sobre todo en el caso de Cristina Kirchner. En el mundo opositor se destaca claramente el liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta. Él sí que creció con Alberto Fernández, pero no tener el costo de la gestión nacional y de la exposición que significa ser presidente todos los días, eso le permitió mantener niveles de imagen acumulados más altos, es decir, todavía hay sectores que votan Frente de Todo, que lo miran con simpatía a él, y después tenés un segundo pelotón en el que están centralmente María Eugenia Vidal y Martín Lustó como dos referentes, uno en Provincia de Buenos Aires y otro de Ciudad de Buenos Aires, pero que tienen muy buena imagen a nivel país. Macri es un referente, digamos, que todavía mantiene un núcleo duro, menor que el de Cristina, alrededor del 30% de la sociedad, todavía mantiene una imagen positiva de él, pero tiene una imagen negativa muy alta, más alta que la de Cristina. Esto es un fenómeno para este tipo de liderazgos como el de Macri, común a la salida del gobierno. Hay que ver si después logra, como Cristina, en algún momento desnegativizar su imagen. Qué interesante, para ver qué estamos pensando y cómo está la política. Facundo, gracias por la charla. Como siempre, un gusto escucharte. No, a ustedes, Mariano, gracias por llamar. Un abrazo grande. Facundo Nehamkins de Opina Argentina, dándonos un escenario de qué estamos pensando, qué estamos viendo hoy y cómo está la imagen de la figura de la política. Un instante hablamos del COVID y de la polémica que generó el anuncio del gobernador Kicillof y lo que están diciendo los intendentes del conurbano al respecto sobre ese subsidio, esa medida económica para aquellos que tomen tierras. En un instante, 23 en punto, ya estamos. Por favor, seguí cuidándote. El pico de la pandemia aún no pasó. Cuando salgas de tu casa, usa siempre tapaboca y evita hablar con personas que no lo utilicen. Mantén la distancia social mínima de 2 metros, no te toques la cara sin antes lavarte las manos y no estés en lugares cerrados con mucha gente. Ante síntomas, llama al 148 las 24 horas. Seguí cuidándote. San Martín, Estado presente. Todos aprendimos que ayudándolos con las compras y los trámites, los adultos mayores salen de casa lo menos posible. Hoy más que nunca, sigamos cuidándolos. Vivamos Vicente López. Que prioriza la salud, estando más que nunca cerca de cada pilarense, más que nunca cerca de quienes trabajan para darle batalla a esta pandemia, más que nunca cerca de quienes lo necesitan, más que nunca presentes. Pilar, municipio. Descarga la app Alerta Tigre Global y empezá a disfrutar Tigre con la seguridad de estar protegido. Con solo presionar un botón, podés enviar una alerta de emergencia al centro de monitoreo del COT y solicitar asistencia de policía, bomberos, ambulancia
o notificar síntomas de COVID para obtener un seguimiento inmediato. Contamos con más de 2.000 cámaras monitoreadas las 24 horas y más de 120 móviles para cuidarte. Encontrala en App Store y Play Store. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. Bueno, lo anunciamos, Soledad Martínez es concejal de Vicente López, concejala y directora del Comité COVID Vicente López, articula todas las acciones de la pandemia, tema que vamos a hablar para ver cómo está. Uno de los municipios que nos olvidamos, pero fue el primero que recibió una gran cantidad de vecinos que llegaban de países con alta circulación del virus. Tuvo que trabajar rápidamente para bajar el nivel de contagio. ¿Se acuerdan cuando empezó esto? Hablábamos de Vicente López y San Isidro, y otros, como el ministro de Salud, tan inoportuno en aquel momento, señalaba que el virus estaba en la capital, ¿no? Como que había algunos que nos infectaban y otros que no. Una locura en todo lo que fuimos viviendo. Pero vamos a empezar por otro tema, por el anuncio del gobernador, porque ella acaba de tuitear: estamos del lado del laburante, bien Jorge Macri, haciendo referencia a lo que Jorge Macri publicó hace un rato. Le dan 50.000 pesos a cada usurpador de Guernica, 0 pesos para ayudar jardines de infantes, 0 pesos para pequeños comercios. Soledad, gracias por atendernos. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Hola Mariano, buenas noches. Gracias a vos por llamarme. Bueno, una posición muy clara tienen con este tema, vos retuiteando a Jorge y el intendente, como otros intendentes, ahí lo estamos viendo, el tuit del intendente, clarísimo, con una posición muy clara sobre esta medida que quiere llevar adelante la provincia para los usurpadores. Sí, una posición muy clara de Jorge Macri y de otros intendentes, tratando de tratar de encontrar el sentido común en esto, que no lo hay. Parece que hoy la provincia hoy fue el reino del revés, ¿no? En donde el que usurpa un terreno, el que toma una vivienda, el que se quiere quedar con algo ajeno, puede llegar a recibir un subsidio del Estado, y el comerciante que a duras penas llega a fin de mes no puede tener una asistencia de parte del gobierno provincial. Claro. Las tomas en los municipios, en La Plata hoy también hubo un intento terrible de entrar al municipio. La verdad es que hoy la provincia fue el reino del revés, y creo que Jorge ha sido muy claro en creo, manifestar lo que pensamos muchísimos en Vicente López, pero también en el resto de la provincia. Sole, vos conocés bien el escenario social, los barrios de Vicente López de ya, pero del conurbano. ¿Esto no puede terminar incentivando a alguno a una toma de tierras? O mañana en Guernica, si es que se hace mañana, ahora Berni pidió postergarlo, que digan, bueno, tráiganme el dinero y me voy, que se transforme en una herramienta extorsiva, entendiendo que hay un drama habitacional gravísimo, que no empezó ni hace 2 años ni hace 4, que esto viene de años en la provincia de Buenos Aires. ¿Pero puede ir a una instancia así, este tipo de subsidio? Yo creo que es un riesgo cuando desde el Estado se premia a quien no cumple con la ley. Y una usurpación, lamentablemente, y entendiendo circunstancias de necesidad de hace años y décadas como las que marcás vos, que son dolorosas y que las vemos hace muchísimo tiempo, pueden generar una situación de incertidumbre, de ansiedad, de desesperación también, en muchísimos bonaerenses. Así que sí, creo que es un riesgo, y por eso creo que es muy grave que la solución que proponga el gobernador y su equipo sea la de subsidiar una toma o una usurpación. ¿Les dijo algo? ¿Hubo algún contacto hoy de la provincia? Porque los intendentes, y
Los de Juntos por el Cambio salieron a marcarlo, a decir esto está mal. Los del Frente de Todos en voz baja lo dicen algunos ya, lo dicen en off, no lo dicen en on porque no se quieren pelear con el gobernador, o son tibios, son temerosos, no lo sé. ¿Por qué me pones la cara? En Vicente López no. No, en Vicente López no, digo en el Frente de Todos, pero de la provincia, ¿les dijeron algo sobre esto? Iba que en Vicente López hubo muchos concejales del Frente de Todos que criticaron nuestra postura y se manifestaron claramente a favor de asistir económicamente a quienes usurpan. Es interesante que los vecinos de Vicente López sepan que los representantes del Frente de Todos en Vicente López están de acuerdo con subsidiar con dinero del Estado la toma de terreno. ¿Estarían de acuerdo que al vecino de Vicente López, que tiene un terrenito en Munro, en Florida Oeste, tiene un terrenito, va alguien, se le mete hoy, el concejal del Frente de Todos está de acuerdo que se le pague? Esto, digo, para poder graficarlo y entender de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, si nos guiamos por lo que han dicho públicamente, que fue criticar a Jorge Macri en su crítica al subsidio a la usurpación. Así que las posturas son claras, por eso creo, como decías vos, que es importante llamar la atención y tratar de llamar a la prudencia y a la reflexión. Ojalá que el gobernador Kicillof lo escuche a Jorge Macri, a otros intendentes de Juntos por el Cambio, o como decías vos, de su propio espacio político. Son los intendentes, los que están a diario atendiendo estas demandas. El primer frente de atención al vecino es el municipio, y ojalá que el gobernador pueda reflexionar y pueda dirigir esos recursos a quienes hoy están trabajando y nos necesitan realmente. Soledad, ¿cómo está hoy el distrito Vicente López puntualmente, hablando de la pandemia? Hoy el país supera los 30.000 muertos. ¿Cuál es el balance que hacen? Yo me acuerdo, Vicente López, San Isidro y por supuesto la ciudad eran los lugares más que tenían más contagios cuando empezó la pandemia ya por marzo. ¿Cuál es el balance que hacen hoy después de 6-7 meses de situación? Bueno, como bien decís, el inicio de la pandemia nos golpeó duro en cantidad de contagios. Éramos, junto a San Isidro, de los municipios con mayor cantidad de casos positivos. Hoy esa no es la situación. Hoy Vicente López es uno de los municipios de la región que menos casos acumulados tiene. Nuestro hospital municipal tiene hoy 27 pacientes internados, que si se suman a aquellos vecinos que lamentablemente están internados en el hospital por alguna otra enfermedad, no llega al 60% de ocupación el hospital. Eso es un dato importante porque el hospital puede funcionar, más allá de, por supuesto, el cansancio y el esfuerzo sobrehumano que hacen los médicos, las enfermeras, los auxiliares del hospital. Podemos tener cierta tranquilidad dentro de lo que esta enfermedad genera, que podemos seguir atendiendo al vecino que lo necesita. ¿Se puede trabajar conjunto con el gobierno o depende con algunas áreas? Te veía el otro día inaugurando la estación de Florida, del Belgrano Norte, las remodelaciones, trabajó el municipio, trabajó trenes. Lo vimos en su momento al intendente recibiendo al presidente, algunas acciones conjuntas que al principio parecía que con la provincia se podía trabajar. ¿Se puede o la grieta se interpone mucho? Se puede, y desde el día 1, tanto Jorge Macri como el resto del equipo de la municipalidad estuvimos a disposición, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial. Es cierto, y debo reconocer que a lo largo de estos meses de pandemia hemos encontrado en el gobierno nacional mejores respuestas o respuestas más rápidas, el trabajo en conjunto con ellos, por lo menos en las áreas en las que yo tengo participación, particularmente con el ministro Daniel Arroyo, el equipo de desarrollo social de la Nación, han estado cerca. Hemos trabajado en conjunto en la política de asistencia alimentaria que estamos desplegando en todo el distrito. Con la provincia nos ha costado más, nos ha costado mucho más articular, nos ha costado más ponernos de acuerdo y como decía hace un ratito, ¿no? Lograr que se escuche también nuestra voz, que es la experiencia que podemos aportar a la mesa desde el conocimiento que tenemos de cada uno de nuestros barrios. ¿Y eso se puede, más allá de lo que pasó en Olivos, aquella vez cuando fueron los intendentes medio que los engañaron con el tema de la policía, o preguntan dos veces, che, vamos a trabajar en serio juntos y no hay algo extraño atrás? Bueno, son cuestiones que obviamente dañan la confianza. Dañan. La confianza se va construyendo. Mirá qué definición, qué buena definición. Eso daña la confianza, eso daña la confianza.
Sí, creo que sí, que se ha dañado. Jorge siempre ha estado a disposición, dispuesto al diálogo, no es solamente estar a disposición, sino dispuesto a sentarse a la mesa y buscar soluciones concretas para nuestros vecinos, en particular ese día con la policía frente a la Quinta de Olivos, que está a unas cuadras de la municipalidad, un problema de mucha gravedad institucional. Creo que fue una situación que ha dañado la confianza, pero siempre por encima de cualquier vínculo personal o interés particular, siempre vamos a llevar a la mesa la disponibilidad de poder sentarnos, de poder dialogar. Es importante que dentro de esta triste pandemia que vivimos, que esta crisis tan cruel económica que nos toca, independientemente de las diferencias políticas, partidarias que tengamos, podamos siempre volver a sentarnos, ¿no?, alrededor de una mesa y tratar de encontrar soluciones para los argentinos en general. Hablaste de esa crisis económica donde el municipio estuvo activo, ayudando con tema tasas, con temas medidas, alguna que incluso nos sorprendía, que decía no parecía tan del PRO, sacarle o cobrarle más caro a un hipermercado para ayudar al comercio de barrio, que también generó algún contrapunto con la provincia. Hoy en día el comerciante sigue necesitando ayuda son dos preguntas, digo, el comerciante, el emprendedor de Vicente López, el del centro comercial, pero también el del fondo de Vicente López, ¿tienen mayor pedido, mayor demanda de ayuda también del lado social? ¿Esto se ve registrado producto de la cuarentena? Por supuesto que los comerciantes siguen todos los días peleando su día a día. Es difícil llegar a fin de mes. No solo los comercios, también otro tipo de entidades, de instituciones. Hoy estuve a la tarde en un estudio de danza, en donde dan clases de danza a nenas chiquitas. Sí. Hace 7 meses que están cerrados, sin posibilidad de poder recuperar un poco de su normalidad y básicamente de poder trabajar en lo que saben hacer. Así que es difícil, tratamos de estar cerca, hemos entregado subsidios a comercios, como bien dijiste vos, a otro tipo de instituciones también. Son esfuerzos que hacen los propios vecinos, que es producto también de que muchos han seguido pagando sus impuestos y somos muy agradecidos porque la realidad es que con eso podemos sostener a quienes más lo necesitan. Y hemos, desde el inicio de la pandemia, aumentado muchísimo la asistencia alimentaria a vecinos. Ya son 19.000 familias que hemos asistido de manera directa con alimentos, con productos de limpieza, personas mayores que han necesitado medicamentos y también los hemos asistido de manera directa desde el municipio. Es difícil porque muchos vecinos se acercaron por primera vez a pedir una ayuda, una asistencia al Estado. Duro eso, duro, porque es el vecino de la clase media que no estaba acostumbrado, ¿no? Que siente un poco de culpa de tener que pedir esa ayuda, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, he hablado con muchísimos vecinos, algunos con culpa, algunos con vergüenza, pero también con la tranquilidad de encontrar un municipio activo, un municipio presente. Todo el equipo municipal de Vicente López estuvo a disposición. Hemos empleados municipales que dejaron de hacer sus tareas para tomar tareas nuevas. Hubo una reorganización y también una redefinición de prioridades. Esta pandemia también nos hizo repensar qué cosas dejamos de hacer para poder asistir con alimentos a más vecinos. Así que creo que siempre duele cuando uno está en cada punto de entrega de alimentos. Por supuesto, las necesidades de nuestros vecinos, a mí personalmente me duelen en carne propia, pero estamos ahí y creo que esto va a ser para largo, va a pasar mucho tiempo para que el país, la provincia particularmente pueda recuperarse, así que vamos a sostener este programa de asistencia alimentaria con una premisa y un objetivo muy claro que nos propusimos con Jorge, que fue que a nadie en Vicente López le falte alimento. Y que los adultos mayores estén asistidos y contenidos. Así que con ese norte vamos a seguir trabajando todos los días. Lo último, cortito, Soledad. Tema educación, escuelas, donde también ustedes tuvieron una posición muy firme al respecto. Y ahí lo pone Jorge en el tuit, cuando hoy le dice a Kicillof,
se ayuda a los usurpadores y no al jardín de infantes. Muchísimas instituciones educativas, no solo en Vicente López, en todos lados, una situación dificilísima para sostenerse. Se piensa del Estado, y teniendo en cuenta que Vicente López tiene una estructura de educación, ¿puede dar respuesta a la educación pública el día de mañana? Si bien no depende del Estado municipal. ¿Se piensa en cómo asistir a las instituciones educativas si esto sigue para largo, pensando en el año que viene? ¿Cómo se piensa en el tema educativo a futuro? Mira, respecto de la vuelta a clases parcial y con los cuidados y protocolos, hoy mismo con el equipo, el secretario de Educación y el equipo, presentamos en provincia los pedidos y los protocolos para poder, en los últimos años, particularmente del secundario municipal, del Paula Albarracín, poder retomar algunas actividades con los chicos. Estamos trabajando ya hace tiempo con muchos directivos de escuelas privadas, con directivos de escuelas parroquiales, teniendo todo listo para el momento en que se pueda volver a clases. Entendemos que tenemos que dar ese paso para que por lo menos los últimos años del jardín, de la primaria y del secundario puedan volver de alguna manera a revincularse, a tener clases y a poder cerrar esos ciclos, ¿no? Que es tan importante cuando uno termina un ciclo y empieza otro. Así que venimos ya trabajando hace tiempo también con muchísimos papás que están organizados, pidiendo que los chicos puedan volver al colegio. Bueno, ojalá eso se pueda dar. Soledad, gracias por esta charla. Como siempre, un gusto escucharte. Ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias a vos. Buenas noches. Soledad Martínez, concejal y mujer de confianza de Jorge Macri, ¿no? En Vicente López, coordinando todas las tareas que tienen que ver en el comité de COVID en el distrito. Última pausa, ya viene Alejandro Cancelares, Jorge Chivo, Ariel Ferrentino, todas las novedades políticas del conurbano. Vamos a hablar de lo que pasó en La Plata hoy. En un instante ya venimos.